Hola amigos, que la paz del Señor sea siempre con ustedes. José Moreno, servidor del Señor y también de su pueblo. Estoy muy contento porque estamos llegando a 120 videos ya, en donde estamos enseñando la palabra del Señor, y en esta ocasión estaremos tocando el capítulo 20 del Evangelio según Juan. Pero precisamente en este tiempo coincide con la celebración a los padres. Benditos padres, benditos padres. Fíjense que dicen por ahí que un hermano es como un consuelo y un amigo como un tesoro, pero que un padre es ambas cosas. Así que a todos los que están, a todos los que, estuvieron también, y a todos los que van a ser también padres, nuestro reconocimiento y nuestra felicitación. Un abrazo muy cariñoso para todos los padres. Y quisiera también contarles acerca de que, en esta temporada está haciendo muchísimo calor, ¿no les parece? En una ocasión una persona le preguntó a dos amigos: oye, ¿y qué tal duermes en este tiempo de calor? Le dicen: duermo como un bebé. ¿También duermes? No, que va, me despierto llorando cada 3 horas. El calor está muy fuerte, pero con la gracia del Señor estarán nuestras familias bien y podremos descansar por la noche, aunque el calor sea bastante fuerte. Te invito a que me acompañes ahí a Juan capítulo 20 y vamos a ver: el Mesías resucitó. Dice el primer versículo así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¡Wow! Desde el principio, desde la creación, no había ocurrido algo así. Claro que la resurrección del Mesías venía anunciada en los profetas, de hecho desde la Torá. Está anunciada obviamente en los Salmos, así que no es algo que viniera desapercibidamente. Sin embargo, lo normal es que la vida de una persona termine ahí en la tumba. Efectivamente, ahí terminen sus palabras, sus pensamientos, sus recuerdos, sus vivencias, sus emociones, todo. Que ahí lo que fue, ahí quede concluido en la tumba. Pero ahora, Yeshua mi Nazaret, Jesús de Nazaret, hace un cambio poderoso y muy esperanzador, por supuesto que sí, para toda la humanidad, todos aquellos que quieran creer en su nombre. Sin embargo, quisiera que viéramos que el Mesías resucitó. Quise llamarle a esta primera sección: Yeshua se aparece en Shabbat. ¿Por qué esto? Si aquí el texto dice que esto fue el primer día de la semana. Necesitamos descontextualizar esto e introducirnos a la cultura del autor, de Juan el evangelista, el discípulo amado del Señor, para ver qué es lo que estaba en realidad diciendo. Y para eso podemos tener acceso ya a una Biblia, por ejemplo, una Biblia interlineal, aquella que contiene los textos más antiguos, los más originales que tenemos, que al día de hoy están en griego. Y te voy a poner allí una imagen de la primera frase de Juan capítulo 20 versículo 1. En esa frase tú estás viendo prácticamente 3 renglones. El primero son unos números, ¿sí? Por si tú quisieras estudiar, es el número de cada una de las palabras que puedes encontrar en un libro llamado Una Concordancia Exhaustiva Strong. En el renglón de en medio, con unas letras que te pueden llegar a ser un poquito curiosas, es la frase en griego. Si tú sabes griego, ahí podrás leerlo, ¿verdad? Que dice: Tende mía tuv Shabbaton María. Y hasta abajo está en español la transliteración, es decir, letra por letra, palabra por palabra, una especie de traducción que, sin embargo, aunque no tiene todo el sentido de nuestro lenguaje actual, sí está llegando al texto original tal y como se diría
en su idioma más antiguo, en su idioma original. ¿Cómo suena esta frase en español? Dice así: el pero uno de los sábados, María la Magdalena. Sí, el pero uno de los sábados. El texto más antiguo del Evangelio no dice que fue el primer día de la semana cuando esto ocurrió. No, dice que fue en uno de los sábados. Y obviamente nosotros tenemos que preguntarnos, pues ¿cuántos sábados tiene una semana? No, seguimos en nuestro contexto. No, por supuesto que no. Ahí está hablando de un Shabbatón, que bueno, a un griego, a un latino se le podría parecer la sensación del idioma que está hablando de un sábado, pero no. Tú sabes que Shabbat significa descanso y Shabbat es el séptimo día de la semana, sí, el que Dios santificó. Shabbatón, como está allí escrito en griego, se refiere a una festividad de importancia anual. Todos los que han celebrado la Pascua saben que esa semana hay varios Shabbatón, es decir, varios Shabbats, pero lo correcto es decir Shabbatón, ¿sale? Hay varios Shabbatón en esa semana. El primero, por ejemplo, es la cena precisamente de la Pascua, pero también hay otro que es el comienzo de la fiesta de los panes sin levadura al día siguiente. Y también otro seguidito, ahí está, la fiesta de las primicias. Por eso es que lo escribieron así, en uno de los sábados, en uno de los Shabbatons, pero no es que haya varios sábados, sino que en la fiesta de la Pascua coinciden varios Shabbatons en ese momento. De cualquier manera, la resurrección de Jesús no tiene referencia con el domingo, por supuesto que no. Esto ocurrió en Shabbat. Claro que sí, en Shabbat. La resurrección ocurrió en Shabbat. Y es interesante ver cómo este mismo hecho tú lo puedes encontrar en el texto griego de Mateo capítulo 28, versículo 1. Yo sé que a muchos les puede llegar a parecer sorprendente, curioso, interesante que la resurrección de Jesús no sucedió en domingo. No, el día de hoy que tenemos acceso a más información, a tomar de origen esta información, podemos estudiarla, podemos darnos cuenta que el Shabbat sigue siendo el día más esperado del Señor, y en el Shabbat han ocurrido muchas cosas. Así que nosotros tenemos que recordar que no hay referencia en la Escritura de que Dios haya cambiado su día más especial. También tenemos que recordar que el séptimo día es el que Dios santificó y es el que Dios ordenó que no nos olvidáramos de él. Sí, tú puedes recordar cualquier día de la semana, pero Dios te dice, no te olvides del Shabbat. También tenemos que recordar que la palabra de Dios, el mensaje divino, es perfecto, sin fallas, pero que las traducciones no gozan de esa cualidad. Y por último, tenemos que recordar que aunque a Dios lo podemos encontrar cualquier día, por supuesto que sí, el lunes, el martes, el miércoles, el domingo, cualquier día lo podemos encontrar, Él sigue considerando muy especial ese encuentro cuando sucede en Shabbat. Y la pregunta para ti es, ¿buscas al Señor? ¿Buscas al Señor junto con tu familia ese día especial que el Señor espera? ¿Buscas junto con tu familia al Señor en Shabbat? Jesús se presentó resucitado en Shabbat. Buscando al Señor con paciencia. Sigamos la lectura. Juan 20 del 2 al 8. Entonces corrió y fue a Simón, está hablando de María, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él
y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Aquí María les había avisado a estos dos discípulos, a Pedro y a Juan. Sí, a Pedro y a Juan. Más adelante vamos a ver en el siguiente capítulo cómo él revela que es él, Juan, el que está hablando en esa manera. Y corren para ver si es verdad que Jesús ha resucitado. Es cierto, tienen el anuncio en las Escrituras de que esto sucedería. Sin embargo, ellos quieren comprobarlo por ellos mismos. Es algo extraordinario, es algo que es la mejor noticia que el mundo entero pueda recibir, que los muertos resucitan. No hay una evidencia en que el lugar en que llegaron haya sido profanado. No la hay. Primero, estos discípulos vieron y se constataron de la resurrección de Jesús. Y por ello es que dieron su vida por entero a proclamar esta grandiosa noticia. Más adelante fueron los demás discípulos y más adelante más de 100, y todos ellos estuvieron dispuestos siempre a dar el testimonio de lo que vieron y oyeron. Jesús había resucitado. Esto les costó mucho en su vida. Les costó su tranquilidad, les costó su seguridad, les costó inclusive su propia vida. Pero ellos no estaban dispuestos a decir otra cosa más que lo que habían visto y lo que habían oído. Fíjate lo que dice allí Juan 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo podemos estar seguros de que estos hombres hablaban la verdad? Bueno, es posible que una persona esté dispuesta a perder sus bienes, su seguridad, su tranquilidad, inclusive su familia y su propia vida por algo de lo cual tiene duda. Es posible que una persona esté dispuesta a poner su vida, inclusive por algo que él supiera que es mentira. Tal vez podríamos encontrarnos a una persona, pero ¿qué tal de 11 personas y sus familias? ¿Y qué tal de los otros 100 que te conté, que está narrado en el libro de los Hechos? ¿Y qué tal de aquellos que eran más de 500? Todos estuvieron dispuestos, y así sucedió, a dar su vida por lo que ellos vieron y oyeron. ¿Y qué de nosotros, que no hemos visto ni somos testigos oculares de la resurrección de Jesús? ¿Qué hay de nosotros? Fíjate lo que dice Juan, capítulo 20, versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los discípulos del Señor fueron los únicos que primero vieron, y dice aquí la Escritura, y entonces creyeron. Eso pasó con Pedro, eso pasó con Juan, y eso pasó también con Tomás. Todos ellos primero vieron y entonces creyeron. Y fueron bienaventurados, dichosos. Pero Jesús no dice que solamente sean dichosos ellos, sino también todos aquellos que primero creemos y después veremos. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Todos aquellos que estamos lejos en el tiempo y la distancia de la resurrección de Jesús, sí, y que sin embargo hemos creído por el testimonio de estos hombres y mujeres veraces que dieron su vida por esta verdad. Yeshua resucitó. Todos aquellos que hemos creído gozamos también de esta bendición, de esta bienaventuranza. Sin embargo, el versículo 7 tiene un detalle hermoso y al mismo tiempo muy alentador, y se refiere al sudario de Jesús. Sí, ese manto relativamente pequeño al resto,
con que Jesús fue envuelto es un manto que se ponía sobre la cabeza de los difuntos. Y el sudario, es como una servilleta generosa, sí, grande, amplia. Sin embargo, estaba puesta a otro lado, estaba puesta en otro lugar. Dice que estaba enrollada. Hay algunas otras versiones que dice que estaba doblada. ¿Por qué puso Juan este detalle tan interesante que escapa de nuestra vista muchas veces? Bueno, porque en la tradición hebrea, cuando se toma la servilleta en una comida, ¿verdad?, y se deja a un lado, y el comensal se ausenta, esa servilleta a un lado es una indicación al mesero de que no retire los alimentos, porque el comensal en un breve tiempo regresará para terminar con la convivencia, con el disfrutar de estar conviviendo con los que están ahí en la comida. Bueno, pues Juan anota ese detalle y él dice, sí, esta es una señal de que la convivencia con nuestro maestro, con nuestro rabí, no ha terminado. Solamente ha dejado su servilleta ahí a un lado. Él está pronto a regresar y regresaremos a conversar con él. El día de hoy, mis amados amigos, hay muchas personas que han perdido de vista al maestro, que han perdido de vista a Jesús, a Yeshua de Nazaret, y no lo encuentran ni en sus actividades cotidianas, tampoco en sus aflicciones, tampoco lo encuentran en sus alegrías, pero tampoco lo están encontrando en sus oraciones, ni siquiera cuando están abriendo las Escrituras para ver de él. Sin embargo, quiero decirte que Jesús dejó la servilleta ahí a un lado. No está lejos. Sí, puede ser que tú lo sientas que está ausente, pero quiero decirte, muy pronto volverá. ¿A qué? Pues es que la conversación contigo no ha terminado. Él quiere seguir conviviendo contigo. Él quiere seguir hablando contigo y disfrutando tanto ese tiempo de convivencia, de intimidad, de platicar contigo. El día de ayer llegaron a nuestra casa unos amigos a los cuales les compartimos la palabra del Señor semana con semana. Y ellos venían afligidos. Son personas que conocen a Jesús de hace mucho tiempo, un matrimonio. Y me llamó mucho la atención cómo este varón recibió una palabra. Él seleccionó uno de los salmos, un texto de los salmos, para un momento especial. Era precisamente el momento de su aniversario de bodas. Y ese texto era para que se lo leyera a su esposa. Curiosamente, es un texto que encajaba exactamente en lo que la esposa necesitaba escuchar. Ellos se sorprendieron al ver cómo Yeshua deja su servilleta a un lado, sí, pero regresa a platicar con ellos. Y estaban tan emocionados como el maestro empieza otra vez a tener convivencia cotidiana con ellos. Si tú has dejado una conversación con el Señor, te quiero decir, su servilleta está a un lado. No te preocupes, Él quiere seguir platicando contigo. Espera, sé paciente y vuelve otra vez a orar y vuelve otra vez a las Escrituras del Señor. Siguiente parte, nueva vida en el huerto. Juan 20 del 11 al 16. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, y estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, quien cuida el huerto, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. María reconoció la voz de su maestro. Sí, María, ella fue la primer persona con la cual Jesús resucitado se encontró, una mujer. ¡Wow!
es muy interesante. Y es que mientras los discípulos estaban anonadados, no habían encontrado al cuerpo de Jesús, solamente se habían quedado con el lienzo, la servilleta y se fueron de allí. María, que lloraba, fue al sepulcro y estuvo buscando nuevamente al Señor y lo encontró. Y lo encontró. Fue una mujer la primera persona que se encontró con Jesús resucitado, pero ella estaba llorando. Ella estaba llorando, ¿por qué? Porque aquel que le había dado sentido a su vida, aquel que le había dado libertad, aquel que le había hecho volver a sentirse viva a esta mujer, a María de Magdala, ese hombre ya no estaba. Sin embargo, Jesús se pone ahí delante de ella y le dice solamente su nombre, María. Ella le reconoce. El día de hoy, mis amados hermanos, hay muchas mujeres que lloran precisamente, que lloran porque están buscando a un hombre que las llene de vida y que le dé sentido a su existencia. Y aunque Jesús y María Magdalena jamás fueron una pareja sentimental, de todas maneras el cariño, el aprecio, el cuidado y la estima y el respeto que María Magdalena le tiene a Jesús se debe porque este hombre le cambió la vida, le cambió por completo la vida. Las mujeres que hoy están buscando y algunas de ellas llorando por encontrar un hombre así en sus vidas, muchas de ellas tienen a un hombre al lado, su marido, su esposo, el esposo de cada una de ellas. Y ese varón, ese marido, debería de ser la representación digna del Mesías en la casa, en su matrimonio, para que cuidándolas, queriéndolas, guiándolas, fortaleciéndolas y dándoles libertad con amor, esas mujeres sientan que les regresa la vida, como María Magdalena lo sintió por Jesús. Varón, si tú estás casado, uno de los más grandes triunfos que tú vas a poder realizar en la vida es que tu esposa encuentre alegría y sentido de vivir gracias a que tú estás siempre allí cerca, impartiendo esa bendición. Este encuentro en el huerto, en ese huerto, María pensaba que era el hortelano. Ese encuentro entre Jesús y María es un encuentro entre un hombre y una mujer en un huerto. Y este encuentro es un encuentro maravilloso. La resurrección de Jesús empieza a acomodar todas las cosas y empieza a reescribir una historia de vida nueva. ¿Por qué? Porque la última vez que dejamos a una pareja en un huerto fue a causa de que ellos salían con tristeza de ese huerto. Pero ahora la nueva vida está aquí en Jesús. Y yo te quiero preguntar, ¿tú quieres volver a sentir paz? ¿Quieres volver a sentir una nueva vida? El huerto ha recibido a nuestro Señor Jesús resucitado. Y si tú quieres, seas hombre, seas mujer, grande, niño, ya de edad o muy jovencito, tú puedes empezar la vida en ese huerto, una vida de paz y de alegría. Vamos a terminar la lectura con enviados para dar vida. Juan 20, 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, del Shabbat, y luego dice, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, Jesús vino y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió al Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué dice que es ese mismo día, que sabemos que era Shabbat,
y dice el primer día de la semana. Bueno, hasta el día de hoy en Israel, el Shabbat tiene un cierre, una Havdalah, ¿sí? Un momento por la tarde donde, por ejemplo, en la bendita ciudad de Jerusalén, la gente que vive allí acostumbra ir, por ejemplo, al Kotel, al Muro de los Lamentos, para terminar su Shabbat por la tarde, tener una cena de alegría con las personas, pero literalmente ese ya es el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque es la tarde del Shabbat, ¿sí? Para ellos allí comienza el primer día de la semana. Bueno, pues aquí los discípulos están teniendo esa reunión, obviamente esa reunión de Havdalah, en la que se reúnen para comer, para dar gracias al Señor por el Shabbat, para despedir hacia al Shabbat, y ya en lo que es la tarde de nuestro sábado occidental, pero para ellos el primer día de la semana, ellos van a dar gracias al Señor y ya despedirse para sus actividades a la mañana siguiente. Pues bien, en ese momento, Yeshua se les aparece y les dice: paz a vosotros. Y luego les dice algo interesante: como el Padre me envió, yo los he enviado. La palabra paz es la palabra shalom, que bien es cierto, es traducida como paz, pero también se puede entender como algo terminado o algo completado, algo que ya nos da tranquilidad. Y Él les dice shalom. Sí, claro, para Jesús, Él ya está en paz. Él ya, esos momentos de angustia y de tristeza han pasado. Él está en paz. Para Él está todo completado. Para que esto sucediera en la vida del Mesías, Él tuvo que aceptar la misión del Padre de ser enviado a este mundo. Y ahora se las está dando a sus discípulos. Por eso les dice: ahora yo los envío. ¿Por qué? Porque quiero que en ustedes también haya ese shalom, esa paz y ese sentido de que todo en su vida ya está terminado y ya está completado. Yo recuerdo que cuando mi padre ya estaba en sus últimos días, él nos decía esto: ¿saben qué, hijos? A lo que venía yo a esta tierra, yo ya terminé. Él, sin saberlo, nos estaba diciendo: yo ya estoy en shalom, yo ya estoy en paz. Y él solamente esperaba el tiempo de su partida. Y vaya que no tardó ni siquiera un par de días en que eso sucediera. Mis amados hermanos, antes de partir, nosotros tenemos que impartir. Antes de irnos de esta tierra, nosotros tenemos que completar el propósito por el cual tú y yo seguimos respirando. ¿Y cuál es ese? El de anunciar a otros que Jesús ha resucitado. Sí, el anunciar a otros que Jesús es paz y que Jesús, Yeshua de Nazaret, es quien verdaderamente da sentido a nuestra vida y completa todas las cosas por las cuales hayamos venido a esta tierra. Hermanos, nuestra vida tiene, gracias a Yeshua, el camino seguro para vivir en paz, cumpliendo el propósito por el cual estamos en este mundo. Recordemos que el que comenzó la buena obra en nosotros la hará perfecta mientras nos dirige con gentileza, con ese soplo de santidad. Ser discípulo del Señor no es ni será algo sencillo. Sin embargo, nada te dará más alegría que haber completado la tarea que has recibido de tu Señor, Yeshua. Anuncia que Él ha resucitado. Mi nombre es José Moreno. Te invito a que compartas, te suscribas y le des clic a la campanita. Nos vemos en la siguiente. Que el Señor te bendiga, pues Él ha resucitado. Shalom. Shalom.